Hola amigos, una vez más con ustedes para traerles una reflexión acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucitó al tercer día de los muertos, pero estuvo apareciéndose a sus apóstoles por más de 40 días. Hoy vamos a estar hablando de la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de la resurrección. Esto porque en la muerte, en la crucifixión del Señor, los apóstoles le habían, Pedro negado, Judas traicionado, los demás habían corrido, entonces había quedado como debilitada la fe. Con la resurrección se reaviva la fe, pero se vuelve otra vez como a estarse cayendo, porque en este capítulo 21 del Evangelio de Juan, Pedro les dice a los otros apóstoles que estaban juntos, que eran 7 en total con Pedro, le dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos contigo. Y esto nos quiere decir que se les estaba olvidando la misión de ser pescadores de hombres, de anunciar el Evangelio. Ya Jesús había resucitado. Ya no era tiempo de ir a pescar peces al mar de Galilea, sino de ir a predicar el Evangelio. Y Pedro pues tenía gran influencia en los otros 6. Él les dijo, voy a pescar, pues le dijeron, voy a pescar, vamos a contigo, te vamos a acompañar. Y el ministerio, razón por la cual Jesús se vuelve a manifestar a ellos para darles aliento, darles dirección y fortaleza espiritual. Y tenemos pues que en el Evangelio de Juan 21, del 18 hasta el 22, les leo un fragmento de esta maravillosa, excitante historia de la tercera vez que el Señor se manifiesta a sus discípulos. El Señor le dijo 2 y 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo, tú sabes todas las cosas. Pero Jesús añadió, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, aquí pasa lo más importante. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte. Es decir, estaba profetizando que Pedro habría de morir posiblemente pues crucificado, extender sus brazos, otro lo iba a ceñir, aunque él no quisiera. Bueno, después de esto añadió, sígueme. Y volviéndose Pedro, volvió y vio a Juan. Eso dice el verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Refiriéndose a Juan. Tú me dices que te siga, ¿y qué de éste? Entonces Jesús le dijo, si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este es el punto de esta lectura. En realidad, tú sigues al Señor de manera personal, de manera decidida, o esperas que otros sigan a Jesús, o tú quieres seguir a Jesús sin que otros sigan a Jesús y que tú seas el único. Es decir, Jesús le dice a Pedro, sígueme, sígueme Pedro. Entonces le estaba siguiendo y volteó y vio que también Juan le seguía. Bueno, Señor, y este, como quien dice, tú me dices a mí, pero este viene también siguiéndote. Y Jesús le dice,
ese no es asunto tuyo. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga en mi segunda venida, pues ese no es asunto tuyo. Sígueme tú. Y ese es el punto de muchos creyentes ahora. Alguna vez muchos de ustedes que me escuchan creyeron y seguían a Jesús, pero con el tiempo se ha disminuido su fe y ya no siguen a Jesús abiertamente, sino que siguen como soterrados, siguen como de lejos, no siguen cerca las pisadas del Maestro y sus hermosas enseñanzas. De aquí podemos ver tres cosas. La primera, el asunto de seguir a Jesús es un asunto personal. Independientemente de si otros siguen o no siguen a Jesús, síguelo tú. Si todo el mundo no siguiera a Jesús, pero síguelo tú. Eso puede ser que en tu matrimonio o con tu familia, con tus hijos o tu pareja no quieran seguir al Señor. Sigue tú. No te preocupes por los demás. En el sentido de preocuparse en el sentido de que como ellos no siguen, pues yo tampoco sigo. O si ellos siguen, yo sigo. No, es un asunto tuyo personal. No puedes culpar a nadie. La Biblia dice que el padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos el de los padres. Así es que es un asunto muy personal. Pero también el asunto de seguir a Jesús y creer en Él es un asunto para todos, es una invitación para todos, no solo para ti. Así es que era invitación para Pedro, pero también para Juan. Pero cada uno le correspondía decidir por su vida, por su futuro y por su fe. Algunos tienen la decisión de seguir y otros de rechazar. Les voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 8:22, Jesús le dijo a uno que le siguiera. Y este dijo, ay Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. O sea, seguir a Jesucristo consiste en anunciar el reino de Dios. Es decir, en acompañarle. Luego tenemos el caso del joven rico, que le pregunta al Señor, Señor, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Y él le dice, ¿cuáles? Y el Señor menciona 6 de 10. 6 con relación al hombre y de los 10, 4 con relación a Dios. Y el joven rico dice, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y ven y sígueme. Esa palabra que el Señor dijo de manera especial. Él no dijo tienes que ser cristiano, sino que tienes que ser un seguidor, un ferviente seguidor de Jesucristo. Pero luego también la palabra favorita que el Señor usó para invitar a Mateo. En Mateo 2:14 le dice el Señor Jesucristo a ese hombre que estaba al banco de los tributos públicos, una sola palabra. Sígueme. Ese fue todo el sermón, toda la enseñanza. Sígueme. Y aquel hombre, impulsado de manera extraña, deja todo y sigue a Jesús. Igual, Felipe, en Juan 1:43, el Señor le dice a Felipe, sígueme, y le sigue. Y este va y le dice a Natanael, hemos hallado al Maestro. Esa es señal de que le está siguiendo, anunciar el reino de Dios. Ahora, esta palabra en realidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué connotación tiene más profundamente? La palabra sígueme, en español sígueme, follow me en inglés, coloteo en griego.
La palabra sencilla sígueme en griego tiene una connotación de mucha profundidad. La palabra es akoluteo. Viene de la raíz keolutos, que significa camino. O sea, sígueme significa una parte de eso, camino, seguir por el camino. La expresión akoluteo tiene una raíz que es keleu, que significa ordenar, mandar, empujar, impulsar, excitar, poner en movimiento a la persona. De esta misma raíz procede otra, que es keleutus, y que se usa, ¿y cómo se usa esta palabra? Akoluteo o akolutos, que se traduce como amigo, compañero de viaje, que va por el mismo camino. Y un ejemplo de lo que es el akoluteo nos refieren los griegos que había un grupo que se llamaba los acolutos y que constituían una clase privilegiada de esclavos que se desempeñaban como acompañantes de sus amos donde quiera que ellos fueran o viajasen. Es decir, había esclavos en ese tiempo, tanto en Roma como en Grecia y en otros países, en otras naciones, donde muchos esclavos hacían trabajo rudimentario, rudo, pesado, pero los más educados eran maestros, daban enseñanza a los hijos de los amos, y otra clase más privilegiada eran los acompañantes del amo, porque estos iban con él a donde quiera que él iba y le servían, disfrutaban de su compañía, de su comida y de los privilegios más cercanos al amo. Así que cuando Jesús dice a Coloteo, le dice a Simón Pedro, sígueme, acompáñame por el camino, a hacer la obra, la misión. Y cuando le dice a Mateo lo mismo o a Felipe, sígueme, esto tiene una profundidad muy especial en la vida de ellos. Desde luego le siguieron. Le siguieron hasta el final de sus vidas. Yo quiero referirme en este tiempo de post-resurrección para hablarle a aquellos que alguna vez creyeron y creen que son cristianos. La carta de Santiago 2:19 nos dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no siguen al Señor. Si tú eres de los que solamente creen, pero no siguen, posiblemente no seas del reino de Dios. Tienes que seguir. No solamente constituirte en un oyente, sino en un practicante. Eso es lo que el Señor quiere. Si tú creíste y seguiste por algún tiempo congregándote, orando, adorando y predicando el reino de Dios, pero ya no lo haces, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que hoy decidas seguir al Señor, creer y seguir, no solamente creer y creer de lejos. Que el Señor te bendiga. Leo tus comentarios.